Hoy tenemos un video muy especial porque no vamos a reaccionar solamente a un Kudai Bergen, sino que a dos. Vamos a escuchar a Dimash junto con su hermano cantando la canción y tocándola, por supuesto, Omir, que dice de la siguiente manera. Hermosa introducción. Escucha la reverberación del piano, que es gigante. Linda acústica, ¿eh? Qué pedazo de voz. Buen suéter, ¿eh? Ya el peso. Moduló. Hermoso. Único. Vamos hasta ahí. ¿Escuchaste el principio? La profundidad que tiene la primera nota y la claridad que tiene la segunda. Cuando dice Omir, que hace este salto de sexta que es maravilloso. Y fíjate cuán delicadamente están tocando parece que todos los Kudai Bergen están tocados con la varita mágica y que pueden hacer maravillosa música porque está sonando todo hermosamente bien. Ya me gustaría leer tus comentarios debajo en la caja de comentarios para ver qué opinas al respecto, porque es una versión distinta a la otra que conocemos de Omir. Sus cuatro. La apertura de la garganta. Qué bien. Ay, ese falsete. Eso. Fíjate qué hizo. Una voz súper clara, después hizo un falsete y a lo último hizo un melisma, que recordemos que melisma es cuando sobre una misma vocal se cantan varias notas. Además, fíjate la cualidad melancólica que tiene la canción a solo piano y guitarra y la voz maravillosa, que por momentos parece endeble de Dimash, pero no endeble en cuanto a la técnica vocal, sino a la interpretación. Como si está sufriendo verdaderamente. Es lo que siempre decimos en casi todos los análisis que tenemos acerca de Dimash Kudai Bergen, que tiene una gran calidad interpretativa. Es un gran intérprete dramático de la música en el sentido teatral de la palabra dramático, porque se pone en el papel de lo que está cantando y transmite sin que tengamos la necesidad de comprender específicamente qué dicen las letras, porque como sabemos es un gran políglota y canta en varios idiomas y sin embargo logra transmitirnos solamente a través de la música todas las sensaciones humanas posibles. Qué hermoso. Fíjate cómo cambió el acompañamiento. Тоқтам жоқ шіркін уақыттың ағын болған жылдар бақыт көгершіні ұшып келеді. Bien. Ay, cómo modula. Тұрақтар жоқ па мекені амалым не қайран La apertura de la boca. Baja.
Сапарлас доста пыстырған Bien. Lindo piano. Өмір жаратқан Sus 4 que resuelve. Еңселтпе кемемді келсен енді қол созғайсың маған өмір ризамын мен саған ғашықпын мен саған аялаймын бағалаймын Ay, que vienen esos cortes. жылатпа арманың жолында. Hasta ahí, fíjate que en esta parte, por favor, te pido disculpas por la interrupción, pero utiliza auriculares porque la voz cambió tremendamente, sobre todo a nivel producción. Apareció una reverb, que la reverb es el sonido ambiente de alguna forma que se genera, que no es el mismo sonido ambiente de una catedral, que de un estudio de grabación, que el de una casa o el de un galpón de construcción. Todos tienen sonoridades porque tienen rebotes, refracciones sonoras distintas, porque cada vez que hablamos estamos emitiendo ondas a través del aire que al chocar contra distintos objetos pueden rebotar o pueden ser absorbidos. Eso es lo interesante de la reverberación. Y apareció una reverberación como si fuera de una catedral o una iglesia gigantesca, con la voz suave de Dimash que hace que quede envuelta por la misma y suene más grande, básicamente. Vamos a retomar desde un poco porque estamos acercándonos al final. Parece que el hermano de Dimash es tremendamente más joven que él. Dimash creo que ahora dentro de poco va a cumplir 30. Corregime por favor si estoy equivocado. Y parece que tiene algo impoluto, ¿no? Porque no, parece que no envejecen nunca. Y el hermano parece que es incluso más joven todavía, muy talentoso, toca muy bien la guitarra. Como decíamos antes, tiene una construcción muy melancólica. Muy nostálgica esta versión de esta canción, que de por sí es bellísima, y algo que me gusta mucho de Dimash, pero que no vamos a hacer hoy voluntariamente, es que usa muchos acordes. Fíjate que hace canciones largas, con mucha letra, con mucha música, modulaciones, que son cambios de tonalidades que vemos en el medio de la canción, y que suena maravilloso, y que da cuenta de que todos podemos tener acceso a una música de determinado nivel de complejidad y que eso resulte atractivo sin que tengamos que ponernos a pensar específicamente en todas y cada una de las cosas que van ocurriendo a lo largo de la pieza. Así que, chapeau, Dimash. Rock and roll. Қателесіп, өкіндіріп, кешірім сұратпа. Hace lo que quiere. Кешірім сұратпа. Hermosa versión, tocan maravillosamente bien, pero fíjate que no hicieron una búsqueda virtuosa de la ejecución de los instrumentos. Dimash habla y ya es un virtuoso por cómo habla, básicamente no necesita esforzarse para hacerlo porque le sale naturalmente, pero observa con qué nivel de delicadeza pueden dosificar toda la energía a lo largo de la canción y hacer un producto tremendamente atractivo. Me ha gustado muchísimo, han pasado muchas cosas, no nos hemos metido mucho en cuestiones técnicas porque quería hacer una apreciación desembosada completamente del carácter técnico, aunque Dimash nos lo muestra constantemente y podemos ver la gracia que lo caracteriza como artista. A su hermano también, que no lo conocía, es la primera vez que lo veo, no tenía conocimiento de su existencia, así que bienvenido sea. Seguramente ya he hecho otras colaboraciones, pero no las he visto. Si tienes alguna recomendación al respecto, la puedes dejar debajo en los comentarios. Me gustaría saber qué te parecen estas interpretaciones de Dimash, que son como reversiones de sus propias canciones o de sus propias búsquedas estilísticas. Fíjate que cerca del final también quebró la voz como si estuviera cantando rock, y eso es maravilloso porque habla también de la docilidad que tiene Dimash como artista y que puede abarcar todos y cualquiera de los géneros que quiera abarcar, y eso es muy interesante, muy importante, muy atractivo y da gusto escucharlo. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para colaborar con la creación de contenido, y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.